Hoy quiero compartir con vosotros una historia que me pasó de niño y hace poco me estaba rondando por la cabeza. Es algo que lo he titulado Los extraños. Y los que habéis visto la película de Los extraños, pues me entenderéis. La película de Los extraños trata de una pareja que están en una boda y el chico le pide matrimonio a la chica. Ella no acepta y se van hacia la casa de campo de los padres de él. Él decepcionado porque la chica no aceptó. Y en esa casa pasan muchas cosas. Llega una chica que no se le ve el rostro porque es medianoche y comienza a preguntar por Tamara. Me imagino que al llegar a este punto ya muchos sabréis qué película es. Fue una película buenísima. Son tres personas enmascaradas que torturan psicológicamente a esta pareja. Y no os cuento más de esa película por si la queréis ver. No quiero destriparos nada, pero es una película que recomiendo bastante. Es buenísima. Y mi historia la he titulado igual porque pasó algo similar cuando yo era niño. En mi podcast anterior os comenté que yo era un poco especial de pequeño porque me gustaba estar más con adultos, tenía temas de conversación con adultos, tenía una madurez que no era normal para un niño de esa edad. Y tiene algo que ver con lo que voy a contar porque prácticamente gracias a eso, por decirlo de alguna manera, pues yo viví de primera mano esta historia. Recuerdo que mis momentos más felices de niño era cuando salíamos, cuando visitábamos a mis tías, a mis familiares. Y un verano de vacación, de no colegio, de no trabajo, nos fuimos mi familia, mis padres y mis dos hermanos, nos fuimos a casa de mi tía. Mi tía tenía dos hijos que eran 10 años mayor que yo. Yo tenía aproximadamente 6 7 años, no recuerdo, era muy pequeño. Y fuimos a pasar el fin de semana a casa de mis tíos. Recuerdo que ellos vivían, mi tío, mi tía, o sea, la pareja y sus dos hijos, más la asistenta. Pero recuerdo que cuando se juntaban mis tías, eran las hermanas de mi madre, cuando se juntaban las mujeres, eran hablar, reírse, era pasarla bien entre ellas. Y yo muchas veces me metía en la conversación porque me gustaba ver cómo se reían, cómo se divertían. Y me la pasaba mejor con ellos que jugando con niños, como ya os habré contado en varias historias. Pues resulta que una de esas noches de tanto jijaja entre mis tías, pues se pasó la hora de la cena y no cocinaron nada. Pero a la vez mi tía quería que probásemos la comida de un restaurante. Solo que estaban a punto de cerrar porque se había pasado la hora y no daba tiempo para que fuésemos a comer todos ahí. Así que mi tía decidió ir a traer la comida. En ese entonces, estoy hablando de los años 90, no había esa aplicación de Uber Eats, de comida a domicilio, y pues teníamos que ir a recogerla nosotros. Tampoco había esa opción de reservarlo, así que teníamos que darnos prisa. Recuerdo que esa noche, que eran aproximadamente las 9 casi de la noche, que ya iban a cerrar, fue mi madre, mi tía, la asistenta y obviamente fui yo. Fuimos a por esa comida, pero yo notaba que en el aire se sentía algo raro, algo curioso. Y recuerdo que mi tía también la sentía un poco nerviosa. Fuimos al restaurante, fuimos a pedir la comida, nos prepararon la comida normal y al cabo de unos minutos pues nos dieron la comida para llevar y comenzamos a caminar. En ese entonces fuimos caminando porque no estaba muy lejos. El lugar estaba a unas 4 calles y decidimos ir caminando. Al terminar, al pagar para irnos del restaurante, los que nos atendieron nos dieron las buenas noches, nos dijeron que nos cuidáramos, que tuviésemos mucho cuidado porque era de noche.
En ese entonces, estoy hablando de los años 90, pues la calle que era la calle que daba a la casa de mi tía, pues estaba en construcción, habían maquinarias, la estaban preparando para que pasasen coches y todo. Y pues no estaba muy iluminada. En ese entonces no había tanta iluminación como hay ahora en todas las calles, pero alguna luz había de algún vecino o algo. Sí recuerdo que cuando pasamos por ahí, recuerdo que la calle era de tierra. Son cosas que a mi mente vienen y no se me olvidan. La calle estaba de tierra porque la estaban reparando, la estaban rehaciendo. Recuerdo caminar por ahí, recuerdo la brisa, recuerdo esa sensación de respirar, no sé, la soledad, la noche, los ruidos también de los perros a fondo de las casas. Una sensación que, aunque yo era pequeño, una sensación que se me viene a la mente muy fresca. Cuando veníamos caminando, faltaban 2 calles para llegar a la casa. Recuerdo que de repente mi tía dijo, deberíamos caminar un poco más rápido. Pero lo dijo de una forma nerviosa. Comenzamos a caminar más rápido y de repente escuchamos pasos de varias personas y un par de gritos, aparte de los perros que aullaban y ladraban. Cuando escuchamos eso, comenzamos a caminar aún más rápido y mi tía nos dijo, no miren hacia atrás. Y comenzamos a caminar rápido. Yo recuerdo que comencé a caminar rápido, pero iba nervioso. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo solo comencé a correr, prácticamente hice caso a las indicaciones de mi tía y seguimos caminando. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Hubo un momento que vimos que al fondo estaba mi padre y mi tío esperándonos. Cuando llegamos, mi tío vio la cara de mi tía y dijo, vámonos para casa inmediatamente. Nos metimos a casa y todo quedó ahí. Yo era un niño, yo no supe nada. El día siguiente que fuimos al supermercado, cuando pasamos por esa misma calle, nosotros íbamos en coche a comprar, yo vi una camioneta de estos como que ahora hacen como casas rodantes. Y lo curioso de todo es que no había nadie a simple vista, era como que toda la noche había pasado ahí. Yo no recuerdo la noche anterior haberla visto, a lo mejor por los nervios no la vi, o fue que más tarde se estacionó ahí. Pero cuando pasamos, los cristales estaban como con esa humedad, como que alguien estaba durmiendo dentro. Se me hizo curioso nada más. Esa misma noche que fuimos al supermercado, recuerdo que estaban hablando mis tías con mi madre y la asistente en una habitación y yo no entré esa noche ahí, yo estaba jugando fuera, pero a la vez estaba poniendo atención a lo que hablaban. Recuerdo bien las palabras de mi tía cuando le contaba a mi madre de que se habían registrado en la zona un par de desapariciones de personas que de todas las desapariciones solo habían encontrado a una persona y lo habían encontrado muerta, pero otras no las habían encontrado. Y habían rumores de que había sido unas personas con máscaras. Por eso la relación con la película, por las máscaras, por las personas, y que se había pasado eso, habían pasado una noche. Entonces, cuando nosotros veníamos caminando, por eso mi tía dijo acelerar el paso, porque tenía miedo de que fuesen esas personas enmascaradas. Cuando mi tía contó esto, obviamente a mí no me lo querían contar porque yo era un niño, pero sinceramente lo primero que pensé cuando dijeron personas enmascaradas, yo me imaginé personas con máscaras que usaban los nativos, tipo con rayas, o sea, era un niño, quizás me dejaba llevar por las caricaturas. Pero en las noticias sí, hubo
una noticia acerca de esas personas y las máscaras no eran de animalitos como lo de la película, pero eran unas máscaras un poco raras. Y estas personas habían secuestrado varias. Estas desapariciones eran otorgadas a este grupo, esta banda o lo que fuese, y los secuestraba y los mataba. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que posiblemente eso había pasado, que cuando nosotros veníamos de regreso los pasos eran de estas posibles personas, pues obviamente ya no volvimos a salir en la noche, pero sí me quedó con la espina a mí de pensar, esa camioneta sería de estas personas. Esa camioneta obviamente no era de la zona. Alguien había pasado la noche ahí, posiblemente por lo de los cristales. Pero sí, me acuerdo que el día que huíamos de esos pasos, que yo no los logré ver, mi tía no logró ver nada, porque era una calle oscura, pero sí se sentían pasos como que eran varias personas, pues a mí me impactó bastante. Y eso, cuando vi la película de Los Extraños, pues me impactó más, porque posiblemente estas personas, si de verdad pasó ese suceso, posiblemente estas personas pudieron habernos hecho algo. A lo mejor psicológicamente jugaron con nosotros, caminando cerca de nosotros para que nosotros nos asustara, porque recordar que muchos de los psicópatas, muchos de esta gente que está enferma, pues su satisfacción es torturar de alguna manera a estas personas. Sentir el miedo para ellos es una satisfacción, y a lo mejor ese era su plan inicial, ponernos en miedo para satisfaceros, y después, pues, si podían hacer algo más fuerte, secuestrarnos o lo que fuera, pues lo pudieran haber hecho. Pero como a la entrada de la casa de mis tíos estaba mi padre y mi tío, pues me imagino que ya no hicieron nada. Pero claro, vieron 3 mujeres y un niño, eran tal vez para ellos, para su mente era un blanco fácil. Así sea cierta, yo no sé si de verdad pudieron haber sido esas personas o qué, pero sí recuerdo haber escuchado los pasos, recuerdo la historia. No creo que hayan sido vecinos bromistas. En ese tiempo no hacían eso, la gente era muy diferente. Y lo único que me lleva a pensar es que pudo haber sido ese grupo de personas que hacían esas maldades. A día de hoy, yo no recuerdo haber escuchado que encontraran más personas perdidas en ese entonces, y tampoco recuerdo que descubrieran quiénes eran esas personas o que hubiesen arrestos. A lo mejor lo hubo, a lo mejor no lo sé, porque no fue algo relevante para mi día a día, yo era un niño, pero sí recuerdo haber pasado ese miedo, y sí recuerdo, cuando veo esa película recuerdo eso. Lo tengo muy presente, que escuchamos varios pasos que nos seguían en una calle oscura, mientras nosotros caminábamos lo más rápido posible para que no nos alcanzaran, mientras se escuchaban perros ladrando en las casas. Mientras esos pasos se acercaban a nosotros, se alejaban, y hacían eso continuamente. A lo mejor querían jugar con nuestras emociones, o a lo mejor no sé qué explicación le puedo dar más que eso. Para esa época no puedo darle otra explicación más que posiblemente estuvimos en peligro de alguna manera. Así que esta es la historia de Los Extraños que viví con mi madre, mi tía, su asistenta, cuando yo era pequeño. Espero que os gustara la historia y nos vemos en el siguiente podcast.